Muy buenas audiófilos, botelloneros, camperizados. En el vídeo de hoy vamos a tratar las baterías. Y al tratar de las baterías vamos a hablar de bastantes más cosas, como por ejemplo cómo se pueden cargar, cuántas baterías vamos a poder poner en un coche. Si ponemos 4 o 5 baterías se nos va a romper el alternador y vamos a dar datos exactos, ¿vale? Para que veamos un poco cómo funciona. Y vamos a explicar también cómo poder separarlas, es decir, si tenemos una batería delante, 2, 3, 4 detrás, cómo podemos separarlas de varias formas distintas. Así que vamos a ver este apartado que creo que es bastante interesante. La eterna pregunta es ¿cuántas baterías podemos cargar con nuestro alternador del coche o nuestra furgoneta camperizada y demás? Pues la respuesta es bastante fácil, depende del nivel de carga que necesiten las baterías. Luego os voy a dar datos, no os preocupéis. La principal carga que necesita una batería es un 10% de su capacidad. Generalmente una batería de unos 100 amperios estará cargando un 10%, suele estar cargándose a 7-8 amperios, siempre es un poquito menos, pero cuando empieza la carga generalmente está subiendo un poquito más, a 13 amperios. Si la batería está muy descargada puede estar entre el 20 y el 25%. Así que vamos a hacer la fórmula. Queremos cargar 3 baterías a lo mejor de 100 amperios y las 3 estuvieran muy descargadas, estarían gastando 20 amperios cada una, o intentando recoger carga de 20 amperios cada una. Con lo cual, si el alternador es de 100, el coche podría cargar 5 baterías en el caso que no hubiera ninguna cosa encendida. Generalmente nadie pone 5, puedes poner 3 baterías en la rueda de repuesto más la delantera, que serían 4. Y normalmente tenemos que intentar que ninguna de ellas esté descargada del todo, para que así el coche nos pueda arrancar. Si fuera así, pues no hay ningún problema. Podemos pensar que si cada una más o menos está gastando a tope de carga 25 amperios, vamos a poder hacer que cargue las 3-4 baterías sin ningún problema. Si ponemos 5 o 6 o 10 baterías en el maletero, lo que tendremos que hacer es, si están muy descargadas, que nos pedirá más de 20 amperios, separar las baterías. Y para eso os voy a explicar varias cositas de la forma de poder separarlas. Así que podríamos coger el alternador que intente cargar los 100 amperios y primero que cargue 3-4 baterías de la izquierda para que nos cargue esos 100 amperios máximos que puede dar el alternador, y cuando ya esté un poquito cargada o alternamos a la derecha con las otras 3 baterías o directamente encendemos todas de golpe. Al encender todas de golpe ya no coge solo la carga de las últimas, sino que cogerá de las que ya hemos dejado un poquito cargadas. Así que si teníamos 6 baterías y hemos cargado 3, al encender las 3 baterías al cabo de un rato, esas pueden ayudar a cargar la otra, con lo cual la intensidad bajaría bastante. Lo ideal es no pasar de 3 baterías en el maletero, más la que tenemos delantera, a no ser que trabajemos con litio. El litio trabaja de una forma totalmente diferente. ¿Qué hacemos si una batería está muy descargada? Pongamos un ejemplo, la batería está a unos 6-7 voltios, porque nos hemos dejado la batería encendida. Lo peor que podemos hacer es ponerle unas pinzas y arrancarlo, porque eso lo que va a hacer es que le llegue tantísima intensidad de golpe que lo que sea el líquido de dentro se va a poder poner a hervir. Y si en la época normal lo que se hacía es sacar los taponcitos y que hierva un poco y le vamos echando agua destilada para sufrir esa temperatura, la forma ideal sería que si la batería está a 6 voltios le hagamos una pequeña regeneración. Para eso lo que tenemos que hacer primero es ponerlo a 7 voltios, ver con una controladora cuántos amperios está pidiendo y veremos que poco a poco va a ir subiendo. Una vez que ya veamos que vuelva a bajar el pico, lo que tenemos que hacer, si hemos puesto a cargar a 7, ponerlo a cargar a 8 y lo dejamos otro ratillo. Cuando ya vemos que ya ha cogido los 8 voltios, siempre vamos a ver que el amperaje va a ser más pequeñito. Cuando veamos que va subiendo así, poco a poco vamos subiendo el voltaje y la intensidad se irá igualando. Entonces cuando ya le pongamos 12 voltios generalmente estará cargando a 10 amperios, el 10% de lo que está haciendo. Esa sería la forma ideal. Recordemos que si una batería está muy descargada y le ponemos directamente todo el voltaje, por dentro va a haber una revolución química, todo el ácido, el sulfúrico y todo el rollo ese se va a poner casi a hervir, con lo cual no es muy bueno que coja esas temperaturas. Lo ideal, lo que decimos, es hacerlo por fases y poder controlarlos. Es decir, que lo que hemos dicho al principio, si vemos que una batería se suele o debe cargarse a un 10% de lo que tiene, normalmente lo que tenemos que hacer es ponemos un elevador de voltaje, vemos cuando ya llegamos a unos 10 amperios y lo dejamos ahí un rato. Cuando vaya pasando el tiempo, por la ley de Ohm irá bajando la intensidad, pues volvemos a subirlo un poquito más. Así hasta que tengamos un voltaje más o menos estándar, que sería del coche, que sería por encima de los 10-11 voltios, y ya podemos ponerla a cargar en el coche mismo. Para separar las baterías, lo normal es utilizar un relé. Pero también tenemos este tipo de interruptores. Este tipo de interruptor lo que nos permite es encender y apagar la batería. Esto es lo que se utiliza en los coches de rally. Este componente solo tiene 2 patas, o sea que si nosotros ponemos la batería delante y la ponemos la de atrás, podríamos separarla. Lo normal que tenemos que hacer no es utilizar uno de 2 patas. Yo generalmente utilizo uno de 3 para más de una batería. Este es el que utilizo yo. Este es de 3 patas.
¿Qué tenemos aquí? Que si lo ponemos en rojo, el común no va a ningún lado. Si lo ponemos en el 1, podemos encender la batería 1. Si pasamos al otro lado, podemos encender la batería 2. Y si lo ponemos abajo de todo, podemos encender las dos baterías. Si esto lo pusiéramos en la parte delantera, podríamos directamente escoger si queremos que funcionemos con la batería de adelante, que funcionemos con la batería de atrás, que funcionemos con ninguna. Pongamos que vamos a dejar un coche clásico o un coche mucho tiempo sin encender nada y no queremos que se descarguen las baterías, lo podríamos poner totalmente a cero. Y si queremos funcionar a modo diario con todo, podríamos ponerlo en 2. Eso es importante para poder controlar lo que pasa con una batería o dos. Lo que hemos hablado antes, podíamos hacer que las baterías, 3 baterías estuvieran conectadas al borne 1 y otras 3 baterías conectadas al borne 2. Vamos a ver cómo lo hago yo. Esto es un relé de 500 amperios, ¿vale? Lo vemos. En el vídeo del relé ya os expliqué cómo funcionaba un relé. Básicamente era un interruptor a distancia. Aquí tenemos la conmutación del relé y aquí sería la unión. Yo lo que hago en mi caso es, yo dejo siempre puesta la batería 1. Y si algún día tengo un problema, pues directamente podía encender la segunda batería. Y dirás, ¿para qué tenemos dos baterías si no se van a utilizar? Pues sí que se van a utilizar, porque lo que yo hago es, en paralelo con la batería 2, le pongo este relé. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pongo la llave, se enciende la batería 2 y se puede cargar. Si tuviera algún problema y la batería de adelante estuviera totalmente descargada, como no podría poner la llave para poder encenderlo, debería acceder al relé y encender la batería 2, con lo cual ya volvería a tener corriente, pero siempre la batería 2 la voy a separar a través de un relé. Con lo cual, funcionamos siempre con la batería del coche y en cuanto quitamos la llave, la batería 2 se quedaría apagada. Que encendemos la llave, se enciende el relé y la batería 2 volvería a funcionar. Porque si el cable que va de adelante a atrás se nos conmutara, yo para mí pongo un fusible tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Así, si cualquier cable, en cualquier cosa, en cualquier accidente, cualquier cosa que nos dejemos, saltaría o el fusible de adelante o el fusible de atrás. Sabemos que tiene pérdidas, pero es más importante perder fusibles o perder electricidad que no perder la vida muriéndote quemado dentro de un coche. Esto es un fusible térmico. Esto, si pasa más corriente de lo que está prefijado, directamente se abre. Es decir, que si tuviéramos un problema con ese cable, directamente se saltaría como si fueran los plomos originales. Así dejaría de pasar corriente. Y lo podemos clavar para que funcione a diario. Es bastante interesante, pero para cara audio recordar que si nosotros pegáramos un zambombazo muy fuerte y pasara mucha corriente, esto acabaría saltando. Pero para los que tenemos camperizados o tenéis camperizadas y demás, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es eso, que esto nos va a funcionar bastante bien como medida de protección. Y luego que te vas mucho tiempo y quieres apagar la batería de adelante y atrás, pues la apagas así. Aunque también lo puedes hacer con un relé. Esto es un relé inteligente. Esto me lo enseñó GPC Camper de Sabadell. Un saludo grande para vosotros. Esto es un relé en el cual si llegas a 13 voltios el relé funciona y si no llegas a 13 voltios el relé se apaga. ¿Para qué sirve esto? Tú tienes una batería delante, la que está con el coche, y tienes atrás todo lo que serían las baterías de toda la camperizada. O en el caso del coche de botellón, pues todo lo que tengas atrás del coche de botellón. Y estás funcionando a coche apagado. ¿Qué pasa? Que si tú atrás tiras mucha electricidad y el cable de delante atrás estuviera junto con el delante, posiblemente te quedarías sin corriente y el coche no volvería a arrancar. La furgoneta se quedaría sin batería y no arrancaría. Esto nos permite que cuando nosotros arrancamos el coche nos cargaría la batería de atrás, pero en el momento que apaguemos la corriente del coche, lo que va a hacer es que solo descargaría la parte trasera, lo de atrás, y la parte delantera, lo de adelante. Con eso nos permitiría que aunque la parte trasera nos dejábamos un fogón, una luz o algo encendida y el coche se quedara sin corriente, en cuanto diéramos a arrancar, la batería de delante estaría cargada porque se ha separado a través del relé. Creo que es bastante fácil de entender, pero entendámoslo. Yo doy a arrancar, el coche arranca, vuelve a subir de 13 voltios y como sube de 13 voltios pasa corriente a través del relé y nos carga las baterías traseras. Es un buen invento y bastante interesante. Vamos con un pequeño resumen. Hemos dicho que una batería normal se carga un 10% de lo que es la batería, o sea que si la batería es de 100 amperios se debería cargar a unos 10 amperios para que funcione bien. Si está muy descargada se nos va a cargar 20 amperios, aunque a lo mejor solo lo haga durante 5 o 6 minutos, eso no es muy bueno, pero generalmente si está muy baja de descarga, ¿no? Si haya bajado de 10 amperios, con lo cual el coche no nos arranque. Y lo interesante es cargarla pues eso, a unos 6, 7, 8 o 10 amperios, ¿vale? Para que no sufra la batería ni sufra la química interna. Hemos hablado también de que podemos separar las baterías a través de relés o de interruptores y que podemos conmutar las dos cosas en paralelo para poder cargar la batería si queremos con el coche arrancado a través de un relé inteligente o directamente a través de un relé normal, en mi caso de 500 amperios. Así podrías tener todo el coche protegido y que no sufra. Tenemos que ver también en el futuro de cómo podemos cargar las baterías más lentas, pero para una batería que esté mega descargada, lo ideal es sacarla fuera y utilizarla fuera. O si no, utilizar un cargador externo, el cual nos permita conmutar la electricidad para que no nos rompa todo lo que es el tema de baterías.
Así que si este vídeo te ha gustado, dale al like, suscríbete y no te olvides de en los comentarios poner de qué quieres que hablemos en los próximos vídeos. Y si este vídeo te ha sido interesante, nos vemos más adelante.